en la intimidad, que es hablar de libritos, es hablar de poemitas, es hablar de todo lo que genera eso cuando la gente que se junta quiere hablar de lo mismo. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Hemos venido a ver a María, seguro que ya la conocéis de sobra, no vamos a hacer una presentación biográfica de ella, sobre todo porque uno conoce a la poeta, a la escritora, y la presentación biográfica sería algo innecesario para hablar de un libro. Y además a María le pondría incomodísimo. Le pondría incómoda incluso el que hiciéramos repaso de lo que ha hecho hasta ahora. Como ya lo sabéis también, a mí lo que me gusta es celebrar cómo tenemos la suerte de poder volver a estar con ella, lo poco que se deja ver. Y esto va por una parte desde lo personal. Hay cuánto me gustaría ver a María más a menudo, como a vosotros, o os pasará a vosotros algo similar, no, pero también cómo se deja ver como escritora. Estamos celebrando hoy Memoria Albina, y hace tiempo que no celebrábamos ningún otro libro suyo. Yo tengo una de esas pequeñas suertes de saber o vislumbrar, ni siquiera saber, porque eso solo se sabe en el baño, en el salón de su casa, cómo trabaja uno, cuánto trabaja uno, con qué intensidad trabaja. Y sé, y seguramente que todos lo sospechamos, María es de esas creadoras que trabaja, o sea, crea. Yo desde que la conozco, desde la primera vez que la vi, y era una boda, recuerdo a María con una cabeza bullendo continuamente, y a partir de ahí, desde hace 10 años, todas nuestras conversaciones han sido de cosas bullendo continuamente, hablásemos de lo que hablásemos de lo personal o hablásemos de autores del siglo XIX, hablásemos de poesía o hablásemos de un partido, de un concierto de flamenco, da igual, todo era bullir, todo era crear, sabiendo, porque ella me daba el lujo de contarme de vez en cuando, incluso sus procesos. Ahora estoy embarcado en esto, ahora estoy embarcado en esto otro, ahora estoy embarcado en esto y en esto, ahora estoy embarcado en esto y en esto, y me quieren liar para esto. Es decir, María me ha regalado la creación que lleva a cuestas, conforme iba ocurriendo, con muchísima generosidad, a veces dejándome leerlo. Hay quien piensa que a veces leer las cosas que no están rematadas, incluso que no están terminadas, puede ser hasta una carga, ¿no? No, cuando un creador te ofrece algo, siempre es un lujo y siempre es de malísima educación no leer lo que te ofrecen, no acompañar en el proceso de creación. Y María me lo ha regalado. Pero digo que lo que celebramos hoy, además, es que nos regale la publicación de un libro. María está siempre creando, pero no necesariamente publicando. Lo hace cuando corresponde, lo hace cuando toca, lo hace cuando realmente ella quiere ofrecernos algo, sí, ahora a todos. Así que gracias, María, porque se te escape esto, por volver a hacerlo, aunque haya pasado tanto tiempo. ¿Vale? Y bienvenida a Madrid, por cierto. Y vamos a celebrar, vamos a presentar, a mí me encanta decir la palabra celebrar, es que publicar un libro de poemas solo pasa una vez en cada libro de poemas. Es algo que merece ser señalado, ¿no? Estamos celebrando Memoria Albina y intuyo que no mucha gente lo habrá leído todavía, ¿verdad? A alguien se le habrá escapado un ejemplar, habrá corrido, habrá hecho como en los estrenos cola para conseguirlo antes que nadie. Pero tenemos que hablar de un libro de poemas. Hablar de un libro de poemas es una cosa muy complicada, solo
va justo después de escribirlo. Escribir un libro de poemas es algo muy complicado, y escribir un poema como ha hecho María, porque a veces utilizamos con demasiada facilidad la palabra libro como si fuera un cúmulo de hojas, puede complicarlo todo más. Yo voy a intentar dejar aquí en el ambiente una lectura de ese libro, más que una lectura, y voy a insistir en la palabra, una visión de ese libro, y que a partir de aquí sea ella o seamos nosotros, también con lo que escuchemos, quienes construyamos Memoria Albina. Voy a pedir dos cositas solo, una pequeña regla y un ejercicio de imaginación. La pequeña regla, que nos ciñamos a las palabras. Hoy, si no te importa, María, cuando digamos locura, vamos a decir locura. No vamos a decir enfermedad mental, no vamos a utilizar cualquier otro sinónimo menos ofensivo o menos definitorio. Vamos a intentar utilizar las palabras que un poeta ha elegido para nombrar ciertas cosas. Cuando utilicemos cordura, de la misma manera, que sea cordura. Ahora, que la cordura no sea necesariamente lo que nos ponen en los periódicos. Cordura puede ser sinónimo de razón, pero no de tener la razón, ¿vale? Les voy a pedir que utilicemos las palabras, que cuando se nombre a un hombre, sea un hombre, con mayúsculas. Que cuando se nombre a un niño, imaginemos un niño. También intentamos hacer el esfuerzo de que niño no es solo una franja de edad, sino que es una actitud ante determinadas cosas. Que cuando pensemos en mar, sea el mar, ¿vale? Como estamos en Madrid, claro, pensar en mar ya es casi fantasía. Pensemos en mar. Veamos un mar y todo lo que nos puede llevar el mar a cada uno. Ya empiezo a complicarlo, lo sé, porque nos ciñamos a las palabras, pero ahora de repente cada uno tiene una palabra para la misma, ¿verdad? Vamos a intentar acercarnos a las de María. Vamos a intentar si es locura, es locura, ¿vale? Está cada uno pensando qué es la locura, ¿verdad? Y ahora el ejercicio de imaginación. Porque vamos a estar hablando de poemas, ¿no? Podemos estar hablando de decasílabos y hectasílabos, podemos estar... Pero les pedí el ejercicio de imaginación para ver si nos conseguimos agarrar a algo que son imágenes. Yo no he visto todavía a nadie que se agarre de una imagen y se sostenga, pero sí me gustaría que lo intentásemos. Imagínense a alguien... Es que no, va a parecer que no estoy hablando de poemas, pero imagínense a alguien que tiene una cámara y está grabando lo que tiene enfrente. Imagínense que de frente tenemos el mar, cada uno tiene su mar, pero un mar grabado. Imagínense que el mar está junto a una orilla, eso ocurre siempre, y que en la orilla hay al menos un hombre loco, ¿vale? Con lo cual, hasta ahora estamos siendo absolutamente objetivos. Hay un hombre loco frente al mar y que dejamos que esa cámara grabe y que veamos un día de invierno. Depende de dónde, el invierno será diferente. El invierno creo que también será diferente para cada uno. Y veamos a ese hombre contemplar el mar. A ese hombre, perdón, he cambiado una N por una y ya lo estoy complicando. Observar el mar. Y que nos quedamos ahí. Y que vemos algún otro hombre, que vemos alguna mujer, que vemos caracolas, que vemos todo lo que puede haber cerca de un mar, o de lo que esperamos que haya cerca de un mar, que esperamos que el día vaya avanzando, que esperamos que nos detenemos a contemplar a ese hombre y ver qué está haciendo. Vemos que ese hombre está mirando el mar, está mirando las olas,
que intentemos pensar qué estará pensando ese hombre, y nos quedamos mirando una grabación, algo absolutamente objetivo, y que decidamos qué está pensando ese hombre, cómo lo está pensando, cómo reacciona ante el agua, cómo reacciona ante el sol, ante el calor, ante el frío, ante cada una de las sensaciones que tenga ese hombre, y que intentemos imaginar qué está pensando él, cómo lo está pensando, que intentemos pensar qué está pensando un loco en este momento que lo estamos mirando junto al mar. Hasta ahí es el ejercicio de imaginación que propongo antes de leer el nuevo libro de María. Y lo digo porque creo que a lo largo de los 18 poemas de este poema, o las 18 partes de este poema Río, de esta investigación, nosotros vamos a tener que mirar a un hombre al que nos van a clasificar, desprendemos qué significa, que vamos a investigar qué significa el loco, la locura, que lo vamos a contraponer frente a otras que pensábamos que sí que sabíamos qué significaba, la cordura, la normalidad, la objetividad, lo correcto, y se nos va a ir tambaleando todo un poquito, porque si esto no fuera una película, y no fuera una grabación, no fuera unas fotografías, no fuera algo que pudiéramos apresar objetivamente, sino que nos lo intentaran contar con otra disciplina, con otra actitud, con otra mirada, como es un poema, porque un poema al final a veces no deja de ser nada más que una mirada, nada más, y va con mayúscula, pero que una mirada. Veríamos que quizá ese hombre que está mirando al mar, ese loco que está mirando al mar, está pensando muy diferente a como lo vemos nosotros o como vamos a ser capaz de nosotros. Y esa, creo, y a partir de aquí empezará a contradecirme o no María, puede ser una de las investigaciones, de los intentos documentales de este libro, que va a intentar ponerse en esa cabeza, en la cabeza del loco, que es la que nos va, esa cabeza desbaratada, porque objetivamente tiene que estar desbaratada, que va a desbaratar la nuestra, para que no sepamos lo que es exactamente una mirada, para que no sepamos exactamente lo que es el mar, para que no sepamos exactamente cuándo es invierno, cuándo es verano, para que haya que obligarnos a nosotros mismos como espectadores, como lectores, lo digo al mismo tiempo y seguido, a poner en duda conceptos, a poner en duda situaciones que enumeramos, a poner en duda, pues eso, la razón o la sin razón, a poner en duda el tiempo en el que uno vive y el tiempo en el que uno vive, porque lo vuelve a traer, a poner el tiempo, la temperatura, a poner el tiempo cada una de las palabras, a poner el tiempo la palabra mar, que te estoy mirando, a poner el tiempo la palabra memoria, sea lo que recuerde. Ese es el ejercicio que les pido. No para que afronten el libro con ella, sino para que acompañen la entrada de ese libro que nos va a empezar a desvelar María. Sí. Ahora, ¿no? Sí, se escucha, ¿no? Bueno, muchas gracias, Lola, que además la quiero mucho. Y muchas gracias a todos los que estáis aquí, que yo sé que Madrid tiene muchos tiempos, muchas cosas que hacer, y entonces agradezco profundamente el hecho de que acompañéis a Paul primero y a mí, que también tiene muchas cosas que hacer, y a esta memoria albina. Proponía a Paul, de hecho, un ejercicio que me parece fabuloso, solo para la presentación de un poemario, sino también para un taller, ya que yo me dedico a ser tallerista, estas cosas. Y me interesa especialmente el hecho de la figura que rescata, ¿no? Que es o del concepto que rescata, que de hecho está presente a lo largo de todo el poema, como él bien ha dicho, porque es un poema río, es una narración. De hecho, creo que es el poemario más narrativo que he construido, el más visible, o con voluntad de visibilidad, de comunicación, que rescate la figura del loco, de la misma manera en que hay muchos arquetipos, creo
junguianos, para quien los conozca, ¿no? Hay una revisitación más bien de los arquetipos que conocemos a nivel, bueno, al menos en esta parte del mundo, en España, ¿no? Y me interesaba especialmente revisitar la figura del loco como encarnación, no solo, por supuesto, de la inocencia, de la sinrazón, de lo femenino y de lo masculino, de la razón o la falta de ella, ¿no? De la visión distorsionada o no necesariamente, también como apuntaba Paul, sino como todo aquello que nos acerca a una frontera, ¿no? Porque lo extraño, ¿no? Lo que nos acerca a una frontera nos pone nerviosos. Entonces observar cualquier figura que sale un poco de madre o que se comporta de forma diferente nos pone nerviosos. Y me interesa especialmente el ser humano, o yo como poeta, en la posición de nerviosismo y en la posición de acomodada, ¿no? Porque desde la posición de acomodada habitualmente no nos sorprendemos o no nos asombramos como hace el niño, ¿no? Nos respondemos como un niño. Y ha sido como una suerte de labor de posesión de esa figura que en el fondo no tiene nada de loco, tal y como lo entendemos ahora mismo, sino que tiene más bien una conciencia de inocente y de rey, ¿no? De rey del mundo. De hecho aparecen otros muchos matices y símbolos alrededor de él, ¿no? Entre otros la mujer revisitada, ¿no? O lo femenino revisitado desde lo masculino. Y me interesaba también especialmente el hecho del concebir no solo el poema, como decía él, porque en el fondo no es solo un poema, es una historia como como un doble ejercicio. De ahí esto también enlaza con lo que decía él, ¿no? El hecho de publicar y de crear, la diferencia que hay, ¿no? De revisitar lo que se hace, ¿no? El hecho de tratar de traducirnos, que supongo que todos los que estamos aquí leemos, creamos o nos enfrentamos a nosotros mismos. El primer paso es crear y el segundo paso es recrearte, ¿no? O traducirte. Y yo creo que en la labor de traducción de tu propia obra, de hecho él es traductor, nos encontramos. Y traducir tu propia obra requiere mucho tiempo y por tanto deja poco espacio a la publicación. Yo creo que hay varias cosas aquí en este poemario que a mí me parecen de lo más reseñables, entre ellos dos. Primero, la figura del loco, como acaba de comentar él, que aparece de la página 1 hasta la última. Y segundo, la figura del mar, no como el mar, no el mar que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Lo que precisamente nos llamaba, ¿no? Imaginemos el mar, ¿no? Y todos nos encarnamos nuestra infancia también, como dice Samantha, ¿no? Todos imaginamos el mar siempre de día, ¿verdad? Todos imaginamos el mar en verano, todos imaginamos el mar azul, amarillo, ¿no? Con tonos de verde en algunos casos, pero no imaginamos el mar en todos sus contextos, ¿no? Imaginamos un mar en invierno, imaginamos un mar sin familia, imaginamos un mar sin vacaciones, imaginamos un mar en soledad. Normalmente no, a no ser que nuestro contexto sea marítimo. Y también me interesaba entrar en esos contextos de revisitación mental, pues yo creo que tiene mucho que ver con la creación o con la recreación o con la retraducción de contextos, arquetipos, ideas, identidades, ¿no? Que yo creo que es la labor del poeta, ¿no? Revisitarse. Empezaba María diciendo que... El micro. Empezaba María diciendo que este quizá es uno de sus poemas más narrativos, y es evidente y es objetivo, y quizá por eso en esta falsa comodidad de asimilar la narración a lo audiovisual, les pedía el ejercicio, y es completamente narrativo en su entrada. Es decir, nos va a proponer un ejercicio de seguir una historia y seguir unos personajes y seguir unos tiempos y seguir unos decorados, pero luego lo va a ir reventando. Me gustaba que ha empezado diciendo pone nervioso las situaciones donde nos coloca, y lo verán cuando empiecen. La sensación que yo he tenido, y que creo que también es bastante objetiva, con perdón, es desde una tranquilidad y una placidez y una comodidad desde lo incómodo alucinante. O sea, María coloca desde la segunda frase, que es loco, desde la segunda palabra, que es loco, ya saber que algo está ocurriendo ahí, que algo no es solo descriptivo, no es solo informativo, pero de verdad es llevarnos de la mano para que vayamos adentrando en toda esa profundidad, que es donde va a crear María todo lo que ella, diciendo, la
enumeración de arquetipos o ir confrontándonos con diferentes situaciones y diferentes experiencias, vividas o no vividas. Ya sabemos que la experiencia no hay por qué tenerla como propia, para eso están los escritores. Pero de verdad que el nerviosismo viene desde lo más cercano a nosotros mismos. Es decir, María nos arrastra desde la tranquilidad, desde la contemplación, desde el paseo tranquilo, a ir colocándonos elementos a partir de cada uno de los poemas o de las secciones, donde la acumulación va funcionando de una manera maravillosa, y es como tantas cosas tenía que contemplar para ver esta figura del loco, o esta figura. Tan complejo es lo que nos va a poder mostrar solo una cabeza, o aparentemente solo una cabeza. Sí, de hecho, en contra de yo creo que es muy siglo XXI, ¿no? Lo que todos conocemos, ¿no? La literatura del yo, el exacerbo de la autobiografía, de la experiencia en primera persona. La decisión de construir un texto narrativo obliterando un yo, es decir, la selección de una tercera persona, ¿no? En la que trato de encarnar, no desde el yo, sino desde el él, y además es masculino. Una tercera persona es un ejercicio de alejamiento, de distanciamiento emocional e intelectual, y ya también un ejercicio de político, ¿no? Ya basta, ¿no? De yo. Un ejercicio de empatía, ¿no? Me voy a tratar de colocar en un él primero y en una tercera persona. Voy a tratar de salir de mí a través del contexto también, ¿no? Que es el infinito horizonte. Y no es fácil. No es fácil mantener el pulso a lo que uno quiere contar desde el yo y resultar verosímil, ¿no? En una narración. Pero yo creo que a partir del siglo XXII deberíamos un poco literar, ¿no? Dejar un poco el yo, ¿no? El yo, o determinadas concepciones del yo, o de la escritura del yo, tan en boga, y darle presencia a otros yoes, que seguramente serán dobleces y pliegues del mismo yo, pero que sin embargo nos hablan, ¿no? Y le hablan también al público de otra manera, ¿no? Creo que es menos invasiva, en el fondo, ¿no? Porque en el fondo se contempla, tal y como lo decía Paul, ¿no? Se contempla como una visión. No es una confesión, ni mucho menos. Es una visión de la que trato de hacer partícipe, con todo el trabajo que tiene, hacerme partícipe también a mí, no como mujer, como poeta o como sea doliente. Claro, yo cuando lo leí la primera vez, claro, yo siempre hago un esfuerzo, sobre todo con los amigos, de intentar cómo estaban de fastidiados escribiéndolo, ¿no? Y ver, ¿está sufriendo mucho o no? ¿Se lo está pasando bien o no? Yo en este caso veía dos dificultades. Una, y además es muy claro desde el principio, María quiere evitar el yo, quiere hacerlo hacia afuera. Eso es difícil, o sea, evitarse a uno mismo es como descoser la sombra, ¿no? Es complicado, pero sobre todo un lastre que llevamos, un lastre no del todo negativo, porque nos hemos nutrido mucho de ello, que es ese tema de la locura en la literatura, la locura en la poesía, ¿no? Creo que todos habremos disfrutado, o espero, o ojalá todos hayamos disfrutado de tantos poetas donde la locura ha estado presente en sus poemas, sobre todo porque estaban presentes en ellos, ¿no? Tantos poetas, Silvia Plath, Anne Sexton, Maria Moore, que han tenido, han tenido que cargar han logrado que la locura estuviera presente en su creación artística, y que hemos leído y con los que hemos aprendido lo que es el sufrimiento, lo que es el descontrol, lo que es el no apaciguar la genialidad salvo dentro de un poema. Creo que nos han acompañado y hemos podido llegar incluso a veces hasta idealizar esa figura del loco o la loca poeta, muchas veces para bien, es decir, que el poema más genial, redondo, es más, pero siempre basado en eso, y a veces también como esperar que solo el hecho de la locura fuera a proporcionar la genialidad, ¿no? Creo que había una parte muy interesante
que hay una parte muy interesante en el libro de María en torno a eso, es decir, qué genera el estar fuera de la normalidad, fuera de ahora sí digo la cordura, aunque no valga para nada decir cordura, pero sobre todo qué peligroso, imagino que tuvo que ser escribiendo, no dar solo en esa descripción la pasión por, ¿no? Es decir, donde ibas nombrando hitos de tener un pensamiento como el de los protagonistas de este poema, podía ser apasionante, podía ser cautivador, como lo va a ser en la lectura cuando lo hagan, cuando nos lleva a otros lugares, y qué bien sería poder imaginar las cosas así, qué bien es desear el regreso a la infancia, qué bien es sentirse libre frente a las ataduras de la cordura, de la vejez, de la ferocidad. También el peligro de romantizar eso, ¿no, María? Es justo lo que iba a decir, porque también resulta curioso que como adultos, ¿no?, nos llama la atención poderosamente los demás adultos que se saltan las normas, ¿no? Pues nos llama la atención un montón. Todos los adultos que se permiten licencias y que rompen nuestros patrones, que nos parece admirable, y sin embargo no nos parecen admirables los niños. Y es llamativo, como decir, los niños constantemente se saltan las reglas. De hecho, son mucho más inteligentes que los otros, son mucho más sensitivos, viven del asombro. Y sin embargo nos sigue llamando la atención como adultos, aburridos, que somos yo también, el adulto que un poco por obligación casi, que es un proceso desnaturalizado, se saltan las normas, ¿no? Como, en el fondo es como en las clases, ¿no? Me llamaba la atención el malote, el buenote era como un aburrido, ¿no? No llamaba atención a nadie. ¿Por qué no prestamos más atención a la absoluta inteligencia de los enanos, de lo que tenemos alrededor? Porque de hecho yo creo que todo el poemario está configurado, o trata de configurarse a través de la visión de un niño. Yo no soy ninguna niña, pero admiro muchísimo más a los infantes que a los adultos actores. Yo soy una actriz también, vamos, pero como él y todos los que estamos aquí, y es cansado, sobre todo, y aburrido estar constantemente interpretando un papel o jugar siempre al bueno o malo, ¿no? Y sin embargo el ejemplo en los infantes lo tenemos a diario, y no hace falta más que pasear por las calles de aquí de Madrid, ni en Cádiz, y mirar a los niños. Es maravillosa la cantidad de lecciones que nos dan de observación. No podemos meternos en los oídos, pero sus ojos son como las pantallas abiertas al mundo, muy limpias. En el libro hay una imagen que persigue, bueno, una imagen muy clara, pero que se va a tener que mantener a lo largo del tiempo, que es el niño jugando con un castillo de arena que se destruye por una ola del mar, ¿vale? Esto está contado. Lo peor que se puede hacer en poesía es parafrasear, con lo cual habrá que ir al poema y ojalá nos lea ella. Pero esa visión que da María de el niño siendo feliz cuando se destruye el castillo porque hay que volver a empezar, o se mantiene el juego, o se mantiene el tiempo del juego, o el tiempo en el que sigue siendo un niño, es lo que es uno de los puntos que hila muy bien todo el poema Río, para buscar, no para defender solo, sino para buscar cómo se puede hacer para mantenerse siendo un niño. No es tanto, me parece, como que el protagonista sea un niño, sino como que sea esa edad donde no es que solo tengas 5 años o 4, sino esa edad, que recuerdas haber vivido. De las pocas cosas que tiene la infancia vista desde la adultez es que la has tenido que pasar. Al revés no funciona. En la vejez no la puedes imaginar, pero tienes que llegar hasta ella. Pero la infancia la has tenido que pasar. Pero complejizándolo mucho más y mucho más bonito, es donde esa infancia nos coloca en otro lugar donde ni siquiera tendría sentido esta reunión. Ese lugar donde hasta las palabras no solo son diferentes, sino las palabras hacen dudar, pero es que las palabras ni siquiera existían. ¿Cómo piensa una cabeza? ¿Cómo desea una cabeza en un momento dado? Una cabeza que escribe, recordemos, una cabeza que trabaja con palabras. ¿Cómo desearía en algún momento volver a
a ese lugar, a esa infancia donde todavía no estaban las palabras, donde estaba la risa de un loco, donde estaban los movimientos espasmódicos de un loco, donde estaban todo eso que podemos poner como tópicos o como ejemplos de esa palabra loco, que al final tampoco se diferencia tanto de la de un niño. No, de hecho tiene todo que ver mucho con el tiempo, de ahí también el hecho de la voluntad de narrativizar, ¿no? Porque en todo hay una línea del tiempo, ¿no? Hoy que venía en el tren y venía leyendo los cuadernos de Camus, había una cita fabulosa que decía, encarna maravillosamente este libro, ¿no? Decía, el ser humano, la mujer o hombre que se desespera con los acontecimientos practica la idiocia, ¿no? Y sin embargo, el ser humano, mujer o hombre que conserva su creencia, su fe en el ser humano, es un sabio. Y yo creo que el loco en este caso lo que encarna es el niño que sigue conservando intacta la fe en el ser humano. Yo creo que el ser humano deberíamos resumirlo, además de todas las miles de taras que tenemos, en lo más amoroso que hay. El ser humano ansía, yo creo, la ternura. De hecho tengo poemas consagrados a esto, y el loco en este caso frente al mar y frente al horizonte, que de hecho hay una visión muy atlántica, ¿no? Que podrían decir algunos lectores, pero lo atlántico, además de por el contexto en el que vivo, es por lo recursivo del mar, ¿no? Porque de hecho yo creo que la infancia vuelve en un momento determinado, y ahí está el sabio, ¿no? El que ha entendido de verdad cuál es la condición del ser humano, que no es silente, que no es callada, que no es perfecta, que no es adulta, que no es aburrida. El ser humano es juguetón, todos los que estamos aquí somos juguetones, y de hecho nos encantaría tirarnos y revolcarnos y, no sé, incluso peernos y que nadie nos dijera, uy, qué mal todo, ¿no? Qué mal ser humano eres. Y lo recursivo del mar, la visión frente al mar y frente a ese horizonte, es decir, va a volver, de hecho, dejar espacio en tu vida, ¿no? A lo lúdico, al juego, a la posibilidad de equivocarte, en el fondo. Es decir, no te quieras tan mal, ¿no? Tampoco nos enseñan a querernos bien, pero yo creo que a través de los niños o de la visión un poco inocente aprendemos a querernos de otra forma. Sí, es que yo creo que has sido un poco optimista además, tú también con lo del ser humano, ¿no? Como solo verlo bien. No, de hecho ella no lo hace en este libro, ¿no? Ella tiene y vamos a hacer un personaje, ¿no? O sea, dentro de esa narratividad del poema, el hombre con mayúsculas, ¿no? O el hombre cuerdo en otras ocasiones, que esa sí es la figura constante de si estuviéramos leyendo una mala novela del enemigo. Es decir, aquel que va a desbaratar la tranquilidad con la que hemos comenzado, aquel que va a desbaratarnos a nosotros y por tanto nuestra cabeza, intentando cambiarla, intentando imponer sus normas, intentando imponer su visión del mundo, que solo puede ser una, y entonces hay que hacerla así, ¿no? Claro que no es tan optimista, y claro que sabe que la maldad existe, y la maldad a veces puede ser muy grande o puede ser muy pequeña, simplemente para decir, vuelva usted, recójase ya, vamos a casa, compórtate, ¿no? Claro, ¿verdad? Luego al mismo tiempo también hay otra figura muy presente a lo largo del poema, que es la de la mujer, mucho más compleja que la de este hombre cuerdo, iba a decir este hombre malo, este hombre cuerdo, mucho más compleja porque en el arranque de la película, a utilizarlo, parte de mujer protectora directamente y a cuidar y a ver si había una herida, como si tuviera siempre que haber una herida, o si se pudiera explicar esa herida, y con una manera muy gráfica dentro del poema además nos la muestra, nos muestra los gestos que hacemos ante una herida, que pueden ser millones las reacciones, ¿no? Precioso cómo se va mostrando y se va ocultando para que nosotros podamos ir colocando nuestra herida o nuestros gestos ante eso, pero decía mucho más compleja como figura frente al malo, porque es la acompañante, es la que no se sabe dónde está ni lo que está haciendo, y sobre todo la que no se sabe lo que va a hacer, para cuidar o simplemente para estar. De hecho podría sonar de lo más estereotipado, así como la mujer que aparece salvífica a cuidarte, a lamerte la herida, a señalarte, y sin embargo, a propósito de lo que acaba de decir de hecho Paul, la mujer desaparece en un momento determinado, de hecho desaparece más pronto que tarde, como te muestro cuál es tu pupa, querido ser humano, querido loco, y desaparezco. No me hago cargo, no te acompaño, sencillamente señalo y vuelvo, no deja de ser otro arquetipo, ¿no? Que de hecho encarna al mismo loco, ¿no?
la parte de uno mismo que detecta ciertas cosas y que las encara de una manera u otra. Pero no es eterno. Es un proceso terapéutico que dura 7, 8 o 12 años. Aparezco, te señalo, toma lo que te trato de señalar o no. Y tiene una aparición casi estelar, ¿no? Junto con el viejo, el loco. Pero podría haber sido de lo más estereotipada y sin embargo, no. Salió a tiempo de la narración. ¿Han visto ya, porque ha ocurrido varias veces y lo nombré varias veces, la obsesión de María por el tiempo, ¿no? Bueno, yo le he llamado obsesión, no sé si ella lo considera obsesión, eso ya será su tara y su locura, pero muy bonito también como en un mismo tiempo del poema María nos va haciendo de todo, nos va llevando hacia adelante, hacia atrás de las cabezas, pero incluso de la edad cronológica, es decir, nos va marcando hitos, porque no es lo mismo tener 39 que tener 23, que tener más, sin necesidad de condicionarnos. Es decir, uno puede estar ante el mar teniendo 30 años y sintiéndose con menos en un momento dado, por lo que está recibiendo, o por lo que está sintiendo, o por lo que necesita proyectar, o lo contrario, sentir que está envejeciendo, sentir que va a envejecer y por lo tanto perderse, aunque tenga muchos menos. No sé si yo creo que es momento de que leamos, ¿verdad? ¿Algún poema? Sí, ¿verdad? Yo creo que además como esto del tiempo, que sí que es cierto, ¿eh? Tengo yo una sesión con el tiempo. Empiezo por el principio, de hecho. Estaría bien, como dice Paul, que abriéramos el mapa semántico y entendiésemos los términos, no de la manera en la que habitualmente los entendemos, sino más como si fuésemos niños, o recuperásemos a nuestras niñas y a nuestros niños. Donde nacen los hombres demenciados, también nace la infancia, y el loco reconoce su locura. ¿De qué forma podrían las palabras protegerse del ruido de los coches, de la fuerza motriz que las obliga a perder nuevamente su sentido, como la expiración de un perro mudo, si no es en una idea marginada cuyo influjo da origen al sol y a las mareas? El infierno es la cuna de un pedante que saca a relucir el buen criterio y precinta la vida de otros hombres y olvida su niñez naciendo viejo. Un loco reconoce su locura y ausculta aquella imagen sobre el agua donde nadan también los buitres blancos. Al fondo de las olas, otros locos perfilan sus facciones. Recuerdan que al principio fue la risa, que al principio no fueron las palabras. La memoria es un pulso mal jugado con la enjuta conciencia de un adulto atada por la soga de los años. La memoria es la fe de quienes juegan, el músculo de un Dios que no castiga. ¿Por qué entonces el loco sospecha que su voz es ignorada? Afuera, los rebaños son de bronce y el fuerte es quien acepta que la vida es la sed y es la desidia. La corriente continua en cuyos bordes el tiempo y sus clavijas son reales y marcan los caminos. Pero el loco conoce el pensamiento de todas esas conchas de la orilla, y en sus cúpulas rosas y en su tacto descubre otra belleza y sonríe al dolor y al tiempo muerto. ¿Quién podría negar que esa belleza también conduce al loco hacia su casa? Paisaje es todo aquello que nos puebla, y en el centro esponjoso de una nube un cuerdo no descubre más que aire. No son negros ni oscuros, ni están tristes los ojos de los locos. Son el blanco inocente de un infante, su risa como un caldo sin nostalgia.
insiste en despertarse, en volver a un origen cuya primera vez también es blanca. ¿Qué importa si ahora vuelve a los 3 años? Si ahora tiene 14, 26 o 39. El tiempo es como un ópalo rosado que guarda en la matriz un gran secreto. El tiempo es esa concha de la orilla. Quien acuna a su infancia reconoce que el misterio radica en estar vivo. Examina la luz en la toalla y un rapto de inquietud lame su espalda. No soy quien represento, dice en alto, e insiste en despertarse. Pero los hombres cuerdos le reclaman ser más útil, más fiero, ser más viejo. Quisiera estar de vuelta, ser infante en las calles empedradas y en la sonrisa franca de quien orina libre en la dehesa. Ser el niño que ausculta su presente. El miedo es estar hueco, se repite. El miedo es incendiar esta inocencia. Insiste en demorarse, en rozar su toalla y descubrir que los sueños conocen su lenguaje. Si os parece bien, podemos leer un último. Le lanza una pelota al niño de la orilla y sabe que jamás podrá atraparla. Sabe que está fuera de su alcance y, sin embargo, risa. Sonidos guturales que escarban en la arena de su estómago, igual que esas navajas enterradas, igual que los moluscos pequeños y brillantes que levantan sus pompas como ideas. Avanza por su espalda la pelota y deja que se marche. El niño reconoce el horizonte y ya no es una línea peligrosa, es algo más amable, como una cremallera de algodón por la que el cielo engulle a las tormentas. Gracias. Y vamos a empezar por las preguntas, pero ahora quizás sí que sea el momento, si hay alguna. O si hay tiempo. Sí, tenemos tiempo, claro. ¿De leer un último? Y así Claro, vamos claro, más. Queremos más. Como adelantaba Paul hace un momento, ese niño que jugaba en la orilla y al que el loco le lanza la pelota, de repente hemos saltado unas cuantas escenas y ha empezado a llover en la playa porque es invierno. El niño que jugaba a hacer castillos ha cogido su cubo en una mano y en la otra conserva el frío y la humedad donde los peces trazan surcos pintándole el camino. Y a pesar de que el mar ha devastado sus certezas en forma de edificio, no le importa empezar en otra orilla. Sabe el niño que ayer era un anciano, que ese mar que hoy deshace su alcazaba es el mismo que arrastra las arrugas. Yo daros las gracias, no es una pregunta, es una afirmación y daros las gracias, Paul, porque ha hecho una presentación estupenda, dialogante, dialogada, ¿no? Y certera. Y además yo creo que es un buen camino para entrar en este libro de María Alcantarilla. Y a mí me gustaría darte las gracias, María, porque María es una poeta ultramarina y sé que está allí en su mundo vegetal, animal y mineral,
siempre bien rodeada, ¿no?, de ideas y de su propia cosmogonía vital, y sé que cuando sube a Madrid es por algo muy importante. Entonces a mí, bueno, pues me llena de orgullo y de emoción que estés aquí hoy en la librería Alberti, María, con este libro precioso, Memoria Albina, que no podía ser otra cosa que lo que eres tú, ¿no? Esa playa inmensa y que abraza. No. Es así lo veo. Así lo veo. Gracias a Paul, que soy familia. Bueno, y todo lo que estáis aquí, Sí. Muchísimas gracias además por abrir hueco aquí con el tiempo tan apretado. Ha sido un placer, de hecho, ¿verdad? Y gracias por así. Muchas gracias. Hacernos hueco aquí en tu casa. Y gracias a todos los que han venido y a todos los que nos siguen por Instagram, que también luego ya sabes que esto se queda ahí para siempre. Y esto habrá que volverlo a mirar. Después de leer el libro yo creo que sería muy interesante volver a recuperar la conversación de ellos para entenderlo más todavía. O volvemos. Sí, toma este, aquí coge este.